¿Qué tal, alumno? He desarrollado la unidad 1 de la materia prótesis total removible. Para ello debemos interpretar el concepto de qué significa la prótesis. Prótesis es un dispositivo artificial u aparato protético que repone uno o varios órganos naturales perdidos por la persona. En el campo de la odontología trata de reponer la totalidad de las piezas naturales perdidas por el paciente, que serán reemplazadas por piezas dentarias artificiales, tanto en el arco superior e inferior del maxilar. Se denomina removible porque el paciente puede insertar y desalojar a la prótesis cuantas veces lo requiera dentro de su cavidad oral. La finalidad que nos lleva a construir una prótesis completa nos obliga a cumplir tres objetivos. Primero, cumplir con la fase funcional, que nos permite devolver la función masticatoria y la función fonética. Para devolver la función masticatoria debemos tener presente los conceptos de oclusión, registros intermaxilares y articulador. Para hablar de oclusión debemos saber que la oclusión es la relación que se establece entre dientes de la arcada superior e inferior. Registro intermaxilares significa que el odontólogo debe registrar o transferir dichas líneas a los rodetes que están posicionados en boca en un plano de oclusión. Para realizar dichas líneas de registro intermaxilares tendrá en cuenta la línea media que nace de la espina nasal ascendiendo hacia la papila incisal y descendiendo hacia la sutura media o rafe palatino. La segunda línea vertical la tiene en cuenta con la relación de los caninos, o sea que va a tratar de ver la terminación final del labio cerca de la comisura labial. La tercera línea es horizontal, que la realiza pidiéndole al paciente que sonría y según la terminación final del labio marcará dicha línea. Una vez transferido esos registros intermaxilares al rodete, se procederá a reconocer qué es el articulador. Articulador es un instrumento o dispositivo mecánico que pueden ser metálicos o pueden ser plásticos de diferentes variedades que permiten relación de apertura y cierre en la simulación de lo que realizaría una persona. Más bien es tratar de ver cuando una vez estén realizados los registros intermaxilares, se posicionarán las piezas dentarias para que proceda a datarse el complejo oclusal, de ver la funcionalidad de cada pieza dentaria que cumpla la misión
de corte, desgarre y trituración de los alimentos, para que no tenga ningún problema el sistema estomatomático a la hora de comer. Para hablar de la función fonética, se dice que no siempre es fácil de reparar, ya que si el paciente se encontró desdentado desde hace mucho tiempo atrás, esto hace que la lengua, que por propiedad innata, pueda aumentar de volumen, y ese producto de desdentamiento puede llegar en algunos casos a desbordar su ensanchamiento hacia los rebordes residuales. Entonces, al utilizar la prótesis puesta en boca, la lengua se ve en una posición aprisionada que demandará tiempo de adaptación a la misma para recuperar su volumen original. Esto trae consecuencia en la fonación de las palabras con respecto a las sílabas. Para hablar de la faz estética, se debe tener presente comunicación de relación entre paciente y odontólogo. Acá tratan de devolver más que nada rasgos naturales según de acuerdo a la edad que se encuentra el paciente en el momento de instalar la prótesis. No significa que la prótesis vaya a rejuvenecer al paciente. Entonces, lo único que puede realizar una prótesis bien hecha es retrotraer rasgos estéticos propios de acuerdo a la edad que presenta cada uno. Las prótesis no rejuvenecen. Es importante, antes de realizar la prótesis, hacer partícipe de un familiar del paciente para que dé opinión con respecto a lo que se instalará en el aparato protético, con respecto al tamaño, color, forma y posición de las piezas dentarias artificiales. Una vez que todos estemos en común acuerdo, recién el técnico podrá mutar la prótesis para pasarla a acrílico. La faz profilática trata de que la prótesis no lastime o dañe a los tejidos duros y blandos. Hay que tener en cuenta que nuestra prótesis debe conservar en mejor estado y no comprometa en destruir a los tejidos. Por ejemplo, hay que ser muy observativo a la hora de confeccionar la prótesis en dichas áreas. Por ejemplo, a fondo de surco, los contornos de los flancos vestibulares de la prótesis, los bordes deben ser redondeados, no presentar forma de filo que permitan cortar a los frenillos, tanto labiales como laterales. Esos son tejidos blandos.
que las bases de la prótesis no traten de aplastar a tejidos duros en caso de que presenten papila incisiva o torus palatinos prominentes. En tal caso de que sean prominentes, el técnico dental debe realizar un alivio de cera para que la prótesis tenga un pequeño alejamiento entre esos bordes, para que no produzca sangrado o llaga y dolor en el sitio. Bien, entraremos al tema de hueso del maxilar. El hueso del maxilar es un hueso de la cara, forma parte de las órbitas, cavidad nasal y paladar. Es parte componente que contiene a los dientes superiores y que juega un importante rol en la masticación y en la comunicación. Para hablar la forma de los maxilares, se debe hacer un estudio particular clínico de forma, tamaño y altura de los maxilares para dar un buen pronóstico con el resultado del aparato protético. Para ello estudiaremos su forma de los maxilares, que pueden presentarse de forma cuadrada, triangular o redondeada. Se dice aquí que las formas dispares pueden asociarse en una misma boca. Existen pacientes con un maxilar superior de forma cuadrada y un maxilar inferior de forma triangular. Esto complica problemas técnicos en el enfilado dentario debido a las variantes de angulaciones del eje interalveolar. Angulaciones de eje interalveolar se refiere al recorrido que tiene desde el eje o nacimiento del tercer molar a la otra arcada contraria de la terminación del eje interalveolar. O sea que recorre en todo sentido forma semicircular por las crestas alveolares. Caso dispare, entonces puede complicar problemas técnicos de enfilado dentario, ¿sí? Significa que si el maxilar es cuadrado superior y triangular inferior, pueden haber desbordamiento de piezas dentarias en un lado, llegando hasta el extremo que los inferiores pueden producir un desbordamiento vestibular con el superior. Bueno, hablaremos del tamaño de los maxilares. Tamaño de los maxilares también pueden presentarse grandes, medianos y pequeños. Para el primer pronóstico sobre el éxito de la prótesis, el maxilar, para que sea favorable en retención y estabilidad y soporte útil de la prótesis, debe presentar un tamaño grande, ya que los maxilares medianos o pequeños pueden ser desfavorables. Algunas veces en un mismo individuo también puede haber o coincidir boca de maxilares
pequeños en el maxilar inferior y grandes en el maxilar superior. Esto es viceversa, ¿sí? Esta disociación de tamaño también crea problemas en el enfilado dentario, como ya dijimos, por la angulación del eje interalveolar. Entonces, un agrandamiento del maxilar inferior y un achicamiento en el superior puede llegar a un enfilado invertido o cruzado, sea cuando los dientes desborden o desbordan vestibularmente a los superiores. Bien, ahí terminamos con tamaño, formas y altura de los maxilares. Ahora entraremos a describir todas las áreas del terreno protético que realizamos en clase con el respectivo gráfico que hicimos en el pizarrón, la cual hoy yo no graficaré, más bien hablaré de cada uno de ellos. Empezaremos por el reborde alveolar. El reborde alveolar ya dijimos que es lo que está por arriba de la bóveda palatina, donde antiguamente se insertaban los dientes en las crestas alveolares. Tiene un recorrido semicircular de 180 grados. Para distinguir a los rebordes en altura, ancho y forma, debemos saber que la altura de los rebordes pueden ser altos, medianos o bajos. Se dicen que los rebordes altos son más favorables por la manera de cómo resisten la fuerza de lateralidad en el proceso de trabajo de la prótesis, o sea, en el proceso de masticación. Los rebordes bajos son completamente desfavorables. Hay casos que el reborde presenta atrofia, significa que el hueso se ha reabsorbido o perdió porción de tamaño, sufrió una reabsorción de los rebordes. Puede existir desnivel de reborde en un maxilar superior. Hagamos un ejemplo, que una persona pierde tempranamente los elementos dentarios en una arcada derecha. Y recientemente pierde los dientes ya debido por extracciones, lo de la arcada izquierda. Entonces el reborde que perdió antiguamente, los dientes están de ventaja porque envejeció más rápido y puede ser que se haya reabsorbido, mientras que del lado opuesto el reborde permanece intacto, alto, a lo que tendrá mayor retención y estabilidad para la prótesis. Bien,
Pasaremos al siguiente tema, que trata de la forma de los rebordes. La forma de los rebordes podemos encontrar forma redondeada, cuadrangular o triangular. Los triangulares son expulsivos y se da mayor frecuencia en el maxilar inferior, mientras la forma de los rebordes cuadrangulares son más favorables porque presentan mayor retención, son más retentivas, a diferencia de los rebordes redondos, que son menos retentivos. Para hablar del ancho de los rebordes, debemos saber que pueden presentarse de forma gruesa, medianas y delgadas. Los rebordes gruesos y anchos son más favorables en el superior, son más retentivos y presentan mayor estabilidad. Los rebordes delgados en forma de cuchilla se presentan en el maxilar inferior, dando un pronóstico de que las bases aplasten dicha área y produzcan sensibilidad de dolor. Para ello debe realizarse injerto óseo por un especialista de clínico que sea cirujano. Bien, ahora hablaremos de la tuberosidad amular. La tuberosidad amular está ubicada en el sector más posterior a la altura de los terceros molar, a la altura del tercer molar. Debido a la extracción queda un repliegue sobresaltado. Generalmente son favorables, ya sean por su altura, por su configuración o consistencia, porque ayudan a dar una valiosísima retención y estabilidad en la prótesis. Para hablar de la bóveda palatina, la bóveda palatina es la superficie de asiento de las bases. Superficie de asiento de la base en el maxilar superior. Está dado por su conjugación de los dos huesos palatinos, de la apófisis palatina superior derecha e izquierda, que en conjugación de esos dos huesos forman la denominada línea media o sutura media. La forma de la bóveda palatina pueden ser cuadradas, redondas, ojivales o triangulares o planas. La que ofrecen un plano y paredes laterales con casi perpendiculares que dan grandes posibilidades de estabilidad son las bóvedas de forma cuadrangular, mientras la ojival o triangular son pocas retentivas y menos que las redondas. Bien,
tocaremos el tema de rugosidades palatinas. Las rugosidades palatinas se hallan en la parte anterior del paladar duro. Son crestas rugosas, transversales, más o menos oblicuas y no cruzan la línea media. Son bilateralmente asimétricas y son diferentes entre sí. Se localizan, como dije, a la mitad anterior del paladar duro. Varía entre 2 a 8 como mínimo de cada lado. Los frenillos tenemos dos, uno a nivel labial y otro a nivel de las mejillas, denominadas bucales o frenillos laterales. Bien, el frenillo labial superior, ubicado región anterior, separado por el labio superior, es un pliegue triangular de haces fibrosos. Generalmente en el feto es relativamente voluminoso y se extiende hasta la papila incisiva, que está constituido por fibras colágenas y elásticas, hacia el labio por tejido adiposo. La forma de los frenillos es variada. Puede ser simples, son las más frecuentes. Tenemos frenillos dobles en forma de abanicos y pueden ser largos, medianos y cortos, que dan una inserción alta, mediana o baja. No siempre está situada en la línea media, por eso no es referente tener en cuenta el registro intermaxilar con referente al frenillo labial. Bueno, y cuando se realiza la prótesis, como ya dijimos, en la faz profilática se debe realizar una escotadura en el contorno de la prótesis para permitir libre movimiento del frenillo. Los frenillos laterales están, podríamos decir, a nivel de canino, más ubicado a la altura de los premolares. Presentan forma igual que los frenillos labiales superiores, tanto de largo e inserción. Suelen ser amuculares. La fosa amular está ubicada por detrás de la tuberosidad amular. Algunas veces la fosa amular puede no distinguirse en caso de que la tuberosidad amular sea deprimida, o podríamos decir que presente una atrofia avanzada. Entonces puede dar un caso desfavorable que la prótesis se desaloje en esa zona. Para hablar entonces de la fosa amular, están ubicadas por detrás de las tuberosidades amulares, también conocida con el nombre de escotadura eterigomaxilar.
por hallarse situado entre la cara distal de la tuberosidad y la apófisis esteroide del esfenoide. Las bases de la prótesis deben cubrirse en toda extensión para lograr una buena retención a nivel de fondo de surco anular, para buscar estabilidad horizontal en todo sentido. No se debe sobreextender ese límite porque puede provocar inflamación y dolor en el músculo tensor del velo del paladar. Bueno, pasaremos ahora a la última área del terreno protético, la papila incisiva. La papila incisiva podríamos decir que es un engrosamiento de la mucosa. Puede ser de forma ovoide o periforme. Mide de 5 a 8 milímetros de longitud. Y puede tener de 3 a 5 milímetros de ancho. Se halla ubicada en la línea media por debajo de los incisivos centrales. Una vez que pierden los incisivos centrales, puede ubicarse en el centro del reborde alveolar. Bueno, alumno, creo que he concluido con la mayoría de los temas, así que les pido por favor que estudien, lean y nos vemos en la próxima clase para tomar dicho examen de la unidad 1 maxilar superior. Que tengan un buen día.